plataforma, que las están viendo ahorita, que es proyectos, gestión de la planificación, las herramientas, los recursos humanos que han pasado recién, lo que se va a ver esta semana, que es los recursos económicos, financieros y gestión de la producción. Entonces, todos esos contenidos ya están en plataforma. Pueden ir leyéndolos, pueden ir investigando por su cuenta. Y bueno, hacerse los esquemas o los mapas mentales, ¿no? Para repasar los contenidos. Las tareas que se da con este proyecto del huerto es una manera de verlo tangible, pero también sintetiza varias cosas, ¿no? Lo importante es que también puedan manejar los conceptos y puedan diferenciar qué es qué, ¿no? Y cuándo se usa. Eso sería básicamente. Entonces ese es el primer anuncio y veo de que han ingresado poquitos. Hay pocos estudiantes, no sé dónde están los demás, si le pueden decir a sus compañeros que ingresen para que así nadie se atrase. Así que esperemos 2 minutitos a ver si ingresa alguien más ya. Para los compañeros que acaban de ingresar, eh, el siguiente viernes es su primer parcial, está ahí en el cronograma de trabajo. Aviso para que no les caiga de sorpresa en caso se han olvidado, ¿no? Se va a evaluar los contenidos que están ahorita en plataforma, son 6 lecciones hasta gestión de la producción. Obviamente esta semana se va a avanzar hasta gestión de la producción, lo que dije, y los recursos humanos y no humanos económicos. Y con eso ya estarían con los temas explicados, ¿no? Para poder dar su primer parcial. Entonces, Brenda, perdón que te corte una hola. consulta. ¿Va a ser a través de la plataforma? Sí, todo es a través de la plataforma. Va a ser Perfecto, gracias. teórico, o sea, lo que sí es cronometrado, ¿no? Los que ya han sido estudiantes del arquitecto saben que por lo general son 10 preguntas en 10 minutos. O sea, cada pregunta 1 minuto, básicamente, y son de selección. No tienen que escribir, no es así largo el examen, es cortito. Pero tengan cuidado de su internet, de los que usan megas, ¿no? De que sean suficientes sus megas, los que tienen wifi, qué sé yo, si ese día hay mucho viento o lloviera, por si acaso que tengan unos megas por ahí, ¿no? O sea, eviten esos contratiempos que después les pueden ocasionar problemas en su examen, y revisen algo más que le ha pasado a algunos estudiantes en otras materias, ¿no? Que tenían habilitado parece que se puede, una opción en cuánto tiempo uno le da a cada aplicación o algo así. Y entonces había un estudiante, una chica, que siempre se le cortaba a los 7 minutos. Todo lo que ella hacía se le cortaba a los 7 minutos. Y que había sido que ella tenía activada una opción como que de tiempo por aplicación, en donde creo que le había dado 6, algo minutos, y entonces en su examen se le cortaba a los 7 minutos, no entendíamos qué pasaba, y era netamente de ella, ¿no? Pero bueno, todas esas cositas que sí son como tontas, pero a la hora de la hora pues pueden perjudicarles, ¿no? Bueno, si nadie más va a entrar, vamos a pasar a lo de sus proyectos del huerto. Después ya el arquitecto les explicará de la lección. Deme un minutito, por favor.
Ya, ahora sí. Eh, ah, Siguen entrando sus compañeros. Ya. Hasta que pueda convertir mi pantalla, les voy explicando la segunda parte de lo que va a ser lo del proyecto del huerto. Corresponde netamente a cosas que han hecho a la primera. En la primera se organizaron como una sociedad, ¿no? Entre sus compañeros y se pusieron un nombre. Y dentro de eso se reconocen a ustedes mismos con ese nombre, ¿no? Eh, a la par han hecho, ahora que nosotros entendemos que nos llamamos esto, ¿cómo podemos hacer que el público, todo tipo de público, ¿no? Que vaya a tener contacto con nosotros, como un público más institucional, como una subalcaldía, unos posibles financiadores, como gente de auspicio, ¿no? Y bueno, los vecinos mismos, ¿no? Las juntas vecinales, etcétera, o futuros voluntarios. Entonces, para eso tenemos que tener claro por qué nos llamamos así y saber explicar todos la razón de nuestro nombre, nuestro objetivo como empresa o como organización. Entonces, para eso es que se les había pedido la ficha técnica de ustedes, ¿no? Como equipo. Obviamente, cuando ustedes vayan a presentar esto a la subalcaldía, no muestran esa ficha técnica, ¿no? Tal así, van a mostrar solo la parte de la biografía profesional. Todo eso se les va a ayudar, ¿no? Es parte del práctico 4. Les hago recuerdo de que solo van a haber 4 prácticos y son así como larguitos, ¿no? Recién vamos a ir al segundo, de ahí vienen 2 más y se acabó. Con eso ya tendrían ordenado todo lo que es la primera parte para poder mostrarlo a alguien, ¿no? A alguien externo a la universidad que les pueda interesar apoyar su proyecto. Bueno, entonces, aparte de tener eso, otro de los aspectos que se vio en la primera parte era de que ustedes ya tenían que tener pensado un posible terreno. Se les sugirió de que elijan los terrenos que tenga la subalcaldía. Algunos lo hicieron, otros eligieron otros, ¿no? Cada quien fundamentó sus elecciones. En el caso de las personas que eligieron los terrenos de las subalcaldías, yo veo que eso es más posible, porque la subalcaldía en sí tiene pongámosle como entre comillas, un tipo de jurisdicción sobre ese terreno. Depende básicamente de ellos los permisos o las gestiones para que realmente se lleve a cabo. Aquellas personas que eligieron fuera les va a tomar quizá más tiempo o pueden encontrarse con alguna especie de situaciones que van a tener que saber manejar, ¿no? O sea, en resumen, puede ser como un poquito más difícil que, que se los otorguen, pero no significa que no vaya a suceder. La otra parte que se vio era netamente lo del mapeo distrital, que es en sí como que muy importante. Por eso lo primero que tenían que ver es qué hay y de eso que hay, cuánto hay. O sea, cuántas farmacias, cuántas canchas, cuántas áreas verdes, cuántos espacios culturales y de recreación. Y todo eso ahora se va a hacer un análisis y lo van a utilizar a su favor. O si hay algo que les pueda significar algo problemático, tienen que tomar algunas medidas de planificación, ¿no? Adelantándose a posibles hechos. Y finalmente, en la parte uno se había visto cómo más o menos van a ser las cartas que van a enviar a, a la Junta Vecinal y a la subalcaldía en diciembre, pero esto es en diciembre, ¿no? Después hubieron otros tipos de tareas más pequeñas, que era como que aprendamos a plantearnos objetivos dentro de lo que estamos haciendo. Porque si nos ponemos objetivos que son muy grandes, a la hora de la hora
nos damos Muy cuenta buenos de que días, nuestro proyecto, sí, muy buenos días todavía. buen Me día. estoy reincorporando a las clases. No sé si me están escuchando bien, por favor. Sí, se escucha. Hola, ¿me están escuchando? Se escucha. Sí, arquitecto, ¿se escucha bien? Bueno, van a pasar su lección y luego seguimos hablando de lo del huerto. Hola, buenos días. No sé si me están escuchando, por favor. Sí, Arqui se escucha. Sí, se escucha. Bien, bien, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día. Primeramente quiero pedir disculpas. Lo que pasa es que tengo que volar de la oficina que está en el centro aquí a dar mis clases a mi casa. O sea, está a lo contrario. Ahora venimos a nuestra casa a dar clases. Entonces, tengo que atender la oficina de la Dirección de Carreras de Arte. Entonces, tenía una reunión y no podía salirme. Bueno, pero vamos a continuar. Otro de los elementos fundamentales de la gestión una de las cosas más importantes es la gestión de los recursos económicos y financieros. ¿Ya? Entonces, la gestión de los recursos económicos y financieros sí o sí tiene, lógicamente, que hacerse cargo siempre una persona que sea del área, ¿ya? O sea, por lo general, ustedes deben contratar una persona, bueno, tienen departamento de finanzas, departamento, o por lo menos un contador que le lleve la contabilidad, pero es importantísimo esto, ¿ya? Entonces, los recursos económicos y financieros son limitados e indispensables para sostener la viabilidad de una empresa. Tienen que pensar ustedes que siempre tienen que haber problemas económicos y financieros en su empresa, ¿ya? O sea, por lo tanto, como son limitados, hay que hacerlo, digamos, hay que gestionarlos bien. O sea, la viabilidad lógicamente, la sostenibilidad de una empresa a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? No, y cualquiera sea el horizonte, debe estar medida en función de sus recursos financieros. Por ello, el empresario, con independencia de la forma jurídica y del tamaño del negocio, debe vigilar y gestionar responsablemente los recursos. La clave está en la gestión empresarial, entendida como el conjunto de actividades inherente a la dirección de una empresa en la consecución de un objetivo y en particular en cada una de las etapas o funciones básicas que la integran: planificación, organización, dirección y control. Estas cuatro fases han de ejercitarse en todos y cada uno de los ámbitos empresariales analizados. ¿Verdad? El que fuere, ya tratemos el aspecto comercial, humano, técnico, jurídico, económico, financiero y la infraestructura productiva de una empresa. En su estudio debe aplicarse en su totalidad sin desdeñar la importancia de ninguna de ellas. Bueno, ahora estamos hablando de lo que son los recursos económicos y financieros. Entonces, en realidad, ¿no? Nuestras empresas se olvidan de la fase de la planificación y control. Es muy importante
planificar los recursos económicos y controlar evidentemente esto, ¿no? Y se centran a veces en la fase de la organización y de la dirección de la información económica financiera. Y en la mayoría de los casos, se delegan estas funciones en alguien ajeno a la empresa, como puede ser, digamos, una asesoría o gestoría. Sucede. Se delega la realización de los asientos contables, la presentación de cuentas, la generación de balances y cuentas de resultados y cómo no, la complementación de las obligaciones fiscales, recibiendo una información que muchas veces no sabemos si es buena. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo de que si ustedes pueden no delegar a empresas externas a su negocio o a sus empresas, es bueno. Entonces, evidentemente, ustedes no van a tener la formación para hacer una gestión económica y financiera. Tienen en lo posible que tener, digamos, una persona de planta que les haga y ustedes estén viendo qué está pasando. O sea, porque si no van a estar dependiendo de, ¿no?, otras personas. ¿Ya? Entonces es importante. Pero es importante planificar, ¿no? Si nosotros no planificamos los recursos, pues nunca los vamos a tener. Hay un programa para planificar recursos, o sea, adjuntando más o menos al plan que ustedes tienen del desarrollo de su empresa, deben ustedes hacer un plan encima de eso, de más o menos de recaudación de fondos, ¿no? O sea, hemos dicho que los recursos económicos y financieros, ¿no?, son parecidos, pero no son lo mismo. Hemos dicho, por ejemplo, que los recursos económicos es todo el patrimonio que pueda tener la empresa. Y el recurso financiero es el efectivo que puede tener la empresa en el banco, en caja, en qué sé yo, en depósitos, ¿no? Pero es el efectivo. El financiero es el efectivo y el económico es el patrimonio. Por ejemplo, yo puedo tener, digamos, un vehículo, ¿no?, que vale $10,000. El vehículo es mi recurso financiero, ¿no? Pero el vehículo necesita combustible, ¿no? Entonces, necesito yo dinero para comprar combustible para hacer funcionar ese vehículo, ¿ya? Entonces, el dinero para comprar combustible se transforma en recurso financiero, ¿ya? Entonces, el recurso financiero es el cash y el recurso, digamos, económico es, lógicamente, es el patrimonio. Pero para planificar, ¿no?, para planificar los recursos hay que siempre anticiparse a las necesidades financieras futuras, ¿ya? O sea, es importante anticiparse, ¿no? No esperar que llegue, por ejemplo, el sábado para ver de dónde vamos a sacar plata para pagar a la gente. O esperar que llegue, digamos, el fin de mes, ¿no? O sea, los recursos se planifican, ¿no? O sea, se planifican y no solamente eso, sino se gestionan, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan vamos a hacer más adelante, creo que tengo acá, ¿no?, la planificación de los recursos cuando ustedes hacen una obra, ¿no?, es muy importante porque ya ustedes van gestionando los recursos antes de necesitarlo, ¿ya? Entonces, el otro tema, por ejemplo, que pasa es que a veces nos desviamos, a veces, digamos, nunca los recursos son suficientes, ¿no? Entonces, no falta plata, siempre falta plata para hacer las cosas. Entonces, hay que analizar por qué esas desviaciones, por qué nos están faltando. Hay que ajustar los tornillos para que nosotros no nos estemos, digamos, desfasando, porque después no sabemos cómo vamos llenando y nos prestamos plata a un lado para cubrir otras deudas y al final nos vamos embrollando en las cosas y al final terminamos mal, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que nosotros podamos, digamos,
tener una anticipación, ¿ya? El otro elemento, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos recursos financieros, ¿no? Tenemos que acudir, lógicamente, a las entidades de crédito, ¿no? O sea, las entidades de crédito tienen recursos, ¿no? De personas que van y lo dejan ahí justamente para prestar. Entonces, pero cuando uno va, tiene que tener buenos argumentos, ¿no? ¿Verdad? Nuestro proyecto tiene que ser bien planteado, ¿no? Y evidentemente la gente tiene, ¿qué es lo que hace esta gente? Lo primero que hace es investigar, ¿no? O sea, cuando uno va al banco, lo primero que hace es dice, bueno, ¿quién es usted? ¿No? Uno le dice a sus generales, inmediatamente lo investigan, ¿no? Para ver, digamos, si no ha tenido deudas anteriores, ¿no? Si ha sido un buen cliente, si ha pagado sus deudas a tiempo, porque lamentablemente, ¿no? Para hacer un emprendimiento privado digamos, sostener una empresa, tenemos que recurrir a créditos de entidades financieras, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, tener los argumentos necesarios para poder conseguir los recursos financieros que nosotros vamos a necesitar. Estamos hablando de planificación, ¿no? Si cuando yo tengo un proyecto, decir, ¿cómo lo voy a financiar mi proyecto? ¿No? O sea, ya tenemos el proyecto, ya lo estamos desarrollando, ya sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar, sabemos cuánto vamos a gastar, pero ahora tenemos que ver cómo lo voy a financiar. ¿Cómo lo voy a financiar? Es muy importante ya esta situación. Para tomar decisiones financieras, ¿no? Se debe, lógicamente, adoptar y adaptar a nuestras necesidades. Si, por ejemplo, ustedes tienen un emprendimiento, qué sé yo, no sé, pongamos un emprendimiento cualquiera, ¿no? Entonces, tienen que adaptarlo a sus necesidades de ustedes, ¿no? O sea, no pensar en grande, aparte que a pesar de que el que no piensa en grande no sale adelante, pero en estos tiempos, en nuestro país, que es muy difícil conseguir recursos financieros, ¿no? Tenemos que ir de a poco, ¿no? Hay que tomar decisiones en cuanto a adquirir deudas, por ejemplo, en función a la situación social, a la situación económica, al mercado, a nuestra mano de obra, una serie de cosas que es importantísimo decir, bueno, ¿cuál es el tamaño del proyecto que yo puedo manejar? ¿Ya? ¿Cuál es el tamaño del proyecto que yo puedo financiar? ¿Cuál es el tamaño del proyecto, no, que, digamos, puedo, digamos, llevar adelante, ¿no? Entonces, el otro elemento es, tenemos que tomar buenas decisiones sobre las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que debo hacer en mi proyecto, ¿no? O sea, ¿qué tipos de inversión, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, de tecnología voy a utilizar? ¿Qué tipo de herramientas voy a utilizar? ¿Qué tipo de maquinaria voy a utilizar, ¿no? O sea, que seamos cautos, ¿no? O sea, que no querramos mostrar lo que no somos, ¿no? Ni tener lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Grandes emprendimientos han venido abajo porque quisieron mostrar lo que no era, ¿no? Entonces se prestaron dinero, ¿no? Y realmente yo he visto, digamos, algunos amigos, ¿no? Que inflaron las cosas y al final terminaron mal. Entonces, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Muy finas sobre las inversiones que vamos a hacer. ¿Dónde van a ir nuestros recursos? ¿Qué tipo de inversiones vamos a hacer? ¿Ya? Tenemos que tomar decisiones sobre el destino, de los resultados de las ganancias de nuestra empresa también. O sea, cuando a la empresa le va bien, lógicamente que hay resultados, hay dinero que hay que repartir. Cuando hay socios, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el resultado de las utilidades que va a tener mi empresa o de las utilidades que va a tener en este proyecto futuro, ¿no? Entonces, ¿en qué lo voy a invertir? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿No? O sea, no vamos a hacer, bueno, ahora que nos fue bien, nos vamos de paseo, digamos, a las Islas Caimanes o al Caribe, qué sé yo, y nos tiramos, qué sé yo, 15 días de vacaciones allá. Y el próximo año nos agarra una pandemia y nos venimos al suelo, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautos, ¿no? Cuando estamos hablando de
manejo de recursos económicos y financieros, especialmente si nos estamos prestando dinero, ¿no? Tenemos que ser muy cautos en el manejo, en las decisiones de la inversión y en las decisiones de las utilidades, ¿ya? Entonces, es muy importante esto. Ahora, cuando nosotros hacemos una planificación, tenemos que hacer nuestra planificación financiera, tiene que ser en función a nuestro proyecto, ¿verdad? O sea, nuestro proyecto tiene que definir cuánto tiempo nos va a llevar este proyecto. Por lo tanto, desde cuándo yo me puedo prestar dinero, ¿no? Porque no vamos a, bueno, a veces uno hace proyectos con cero fondos, ¿no? Entonces, es mucha casualidad, mucha suerte que algún banco le diga, bueno, ok, aquí está el dinero, empiece, ¿no? O sea, por lo general siempre uno pone algo, ¿no? El banco siempre, nunca le financia el 100%, aunque hay casos, ¿no? Siempre y cuando uno tenga el respaldo correspondiente. Estoy hablando de garantía. Pero por lo general uno siempre tiene que tener su capital de inicio, ¿no? Decir, bueno, yo puedo poner 20% y me voy a prestar del banco el 80%. Entonces hay que planificar todo esto, hay que ser previsorio en esto, ¿ya? Es muy importante esto. Entonces, para eso, lógicamente, siempre debemos acompañar nuestro proyecto con un presupuesto, ¿no? O sea, tenemos que hacer un presupuesto y no salirnos de él, ¿no? Es como más o menos los presupuestos que se hagan en su casa, ¿no? Uno tiene, digamos, un ingreso mensual y lógicamente tiene que ajustarse, ¿no? Sus ingresos a el presupuesto, los gastos, ¿no? Al presupuesto que tenemos. Lo mismo pasa en un proyecto, ¿ya? En un proyecto sabemos cuánto vale el proyecto, sabemos cuánto nos va a costar el proyecto y tenemos que hacer un presupuesto y no salirnos de él, ¿no? No salirnos porque si nos salimos estamos perdidos, ¿no? Entonces, es importante que controlemos, ¿no? el proyecto a través de un presupuesto. Ahora, la administración de los recursos económicos financieros, lo que yo les decía, la gestión de recursos económicos financieros implica, por ejemplo, la planificación y implica, por ejemplo, el que yo haya conseguido los recursos financieros de la banca, de socios, de familia o mis propios recursos. Ese es gestionar, que implica la planificación. Pero ahí viene también, ya viene la administración, cuando lo tenemos el recurso financiero. Cuando ya el banco nos entrega el dinero, bueno, ahí hay que, lógicamente, gestionarlo. Y hay que gestionarlo de acuerdo al presupuesto que tenemos, ¿no? O sea, no es que el banco les dé el dinero a ustedes, ¿no? Y ustedes se vayan de viaje. Lo primero que hacen es irse de viaje, ¿no? Entonces, yo he tenido graves problemas con algunos socios que les hemos dado nosotros el anticipo, ¿no? Y ellos, digamos, hicieron cualquier cosa menos invertir en el proyecto. Entonces, al final, el que paga el pato es el que firmó el contrato, ¿no? Y me ha pasado muchas veces a mí. Por eso es que hay que tener muy en cuenta cuando ustedes se asocian con alguien, ¿no? Cuando ustedes se asocian con alguien, tienen que tener muy en cuenta quién, qué tipo de persona es, ¿no? Porque lo primero que piden ellos es también participar de los anticipos que le dan los dueños o, digamos, si uno hace un crédito bancario, ¿no? Entonces, a veces los socios no son muy conscientes y agarran el dinero y se van de viaje, ¿no? Se van a pasarla bien, mientras, lógicamente, el que firmó el contrato es el fregado. Entonces, pero si son ustedes, ¿no? Hay que, lógicamente, administrar bien. Hay que tener mucho cuidado. Ya, hay que hacer un ejercicio contable muy, muy, muy riguroso. Ya, hay que hacer sus balances, es decir, gastos contra, digamos, qué es lo que yo he comprado, qué es lo que he gastado, qué es lo que yo estoy produciendo. Entonces, eso tiene que, digamos, ser algo de todos los días es importantísimo. Ustedes deben de llevar registro, ¿no? O sea, sus libros contables son importantísimos, ¿no? Registro de sus gastos, registro de sus ganancias, ¿no? O sea, eso tiene que ser fundamental.
Entonces, eso se llama administrar recursos. Administrar recursos. En una empresa, evidentemente, hay una persona que se encarga, que es el contador. Pero si su emprendimiento es pequeño y ustedes no pueden pagar, no pueden pagar, digamos, a una persona, entonces lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces, porque a veces nos entusiasmamos y nos vamos por ahí, digamos, de fiesta, o nos entusiasmamos y nos compramos, qué sé yo, un carro, cualquier cosa que nada tiene nada que ver, ¿no? Y ahí estamos fregados. Entonces, es muy importante estos jóvenes, ¿no? Porque trabajamos con recursos que siempre son escasos, siempre son escasos. Y si a nosotros nos va mal en la primera, olvídense, nos va a ir mal siempre. Porque cuando ustedes le fallen al banco, o sea, escúchenme bien, cuando ustedes le fallen al banco o le fallen a la cooperativa, entra en una lista negra para siempre. Lamentablemente es así. Ya usted no puede borrarse. O sea, cuando usted en el futuro quiere hacer ese crédito, es imposible, porque hay una historia. Entran, digamos, a investigarlo y dice, usted tuvo problemas financieros hace 30 años atrás con un banco, aunque usted lo hubiera pagado, ya queda esa mancha, y esa mancha no le permite a usted acceder a nuevos créditos, por más que usted hubiera pagado, por más que usted, todo, nada, no tiene nada que ver. Entonces, pierde uno, digamos, la oportunidad de ser un buen sujeto de crédito, eso es lo que se llama. Entonces, por eso, jóvenes, el administrar los recursos que ustedes tienen para su emprendimiento es fundamental, porque de eso depende, ¿no? El éxito futuro de ustedes, ¿ya? Entonces, por eso las buenas decisiones, tomar buenas decisiones en cuanto a recursos financieros, ¿ya? En cuanto, digamos, a ver dónde hay que invertir, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿ya? Las decisiones que uno toma, únicamente, ¿no? Tienen que ser bien pensadas, tienen que ser en función del proyecto y sobre todo, digamos, con responsabilidad, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy importante ya cuando nosotros tomamos, ¿no?, buenas decisiones, ¿ya? Evidentemente tomamos buenas decisiones cuando tenemos metas, ¿no?, que cumplir, ¿no? Cuando tenemos un plan de gasto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando tenemos un plan de gasto, no nos vamos a salir de ahí, ¿ya? Ahora, ¿cómo buscar recursos financieros? ¿Ya? En nuestro país solamente están las entidades financieras. Evidentemente, en otros países hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, está la Bolsa de Valores, ¿no? La Bolsa de Valores es una entidad, ¿no?, donde usted va y pone su proyecto, ¿no? Y lógicamente su proyecto tiene que tener, digamos, tiene que estar valorizada, ¿no?, en acciones, ¿no? Entonces usted pone su proyecto en la Bolsa de Valores y la gente va y compra las acciones, ¿no?, de su proyecto, ¿no? Entonces, otra forma de conseguir financiamiento es directamente a través de financiadores, digamos, personas que tienen dinero, ¿no?, y que lógicamente lo tienen en los bancos y los bancos le pagan una miseria de interés. Entonces uno va y le ofrece mejores condiciones para el crédito, para el préstamo, ¿no? Entonces ya esos son financiamientos directos, ¿no? Entonces, otra forma de conseguir, digamos, recursos financieros es buscando socios, ¿no? Si ustedes tienen un emprendimiento, si ustedes tienen una idea de un proyecto y no quieren acudir, digamos, a los bancos, búsquense socios, ¿no? Búsquense socios de que, lógicamente, ponen el capital, ¿no? Ponen el capital y ustedes ponen el trabajo, ¿no? O también ustedes ponen capital y trabajo también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese socio? Dice, bueno, mira, que ustedes pueden tener un emprendimiento, por ejemplo, de un proyecto
de $100,000. Y bueno, dicen, yo solamente tengo 10,000, ¿no? Entonces, búsquense 9 socios que le pongan $10,000, ¿no? Entonces, ese socio, lógicamente, le va a pedir, ¿no?, rentabilidad de sus $10,000. Ustedes dicen, bueno, yo te voy a pagar una rentabilidad. ¿Cuánto te paga el banco? 3% anual. Ok, yo te voy a pagar 5, ¿no? Entonces, el hombre va a ir a sacar sus $10,000 del banco y se lo va a poner en su proyecto. Entonces, hay muchas formas de buscar, digamos, ¿no?, los recursos financieros, ¿ya? Ahora, evidentemente que para buscar recursos financieros hay que tener estrategias, Por ejemplo, ¿cómo llegamos nosotros al banco? ¿No? Hay que buscarse un amigo en el banco, ¿no? Hay que buscar a alguien que lo pueda, digamos, presentar con el gerente, ¿no? O sea, dice el dicho, mejor es un amigo del banco que un banco amigo, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, se consiguen las cosas. Entonces, hay estrategias para buscar financiamiento para conseguir, ¿no?, fondos, ¿no? Entonces, para sus proyectos, ¿ya? ¿Qué tipo de financiamiento hay? ¿No? Hay, por ejemplo, el capital de riesgo, que se llama, ¿no? Es cuando, lógicamente, hay personas que dicen, bueno, yo confío en tu proyecto, yo arriesgo mi capital y te presto tanto, ¿ya? O sea, ese capital de riesgo, ¿no? O usted tiene su dinero y dice, yo confío en mi proyecto y voy a poner toda la carne al asador, vendo todo y consigo y voy a salir adelante. Puede ser también. Está el capital semilla. El capital semilla es el capital donde dice, bueno, usted saca, digamos, dice, bueno, yo voy a poner, le decía el caso de los socios, yo pongo 10,000 y me consigo 9 socios con 10,000 y consigo mis 100,000 que necesito para mi proyecto. El capital semilla es cuando yo pongo el capital de inicio, ¿no? Yo estoy poniendo, digamos, $10,000 y me consigo el resto, ¿no? Los créditos comerciales son los créditos bancarios, ¿no?, que es lo que yo le estaba diciendo. Los créditos bancarios, por ejemplo, son los créditos normales que usted va y consigue plata en los bancos, ¿no? Entonces, el leasing, por ejemplo, el leasing es otra forma de conseguir, digamos, financiamiento. O sea, el leasing es cuando se llama alquiler con opción a compra, ¿no? El leasing no se acostumbra en nuestro medio, pero sí en otras economías sí se acostumbra, ¿no? Por ejemplo, usted quiere comprar un carro, ¿no?, un vehículo, entonces dice, bueno, yo lo compro con leasing, ¿no? Y pago, digamos, mensualmente el alquiler de mi carro al cabo de los 10 años, ¿no? Entonces yo voy y le digo, bueno, ya le pagué el total de mi carro, ahora me lo llevo, ¿no? Pero, digamos, si a los 5 años te dice, bueno, yo no lo quiero el carro, entonces te va y lo devuelve, ¿no? Y todo lo que te pagó, ¿no?, se queda, digamos, para el dueño del carro. Evidentemente esto no funciona a largo plazo, esto funciona solamente a corto plazo, máximo 1 año o 2 años y dependiendo del monto, ¿no? O sea, el leasing se llama alquiler con opción a compra, ¿no? Y el sistema de garantía, ¿no?, es el que utilizan los bancos, ¿no?, los bancos cuando hacen, digamos, los préstamos personales, ¿no? O sea, usted dice, bueno, yo necesito $100,000 para hacer un proyecto y va al banco y le dice, bueno, que el banco le va a decir, ¿qué es lo que tiene usted? Bueno, yo tengo una casa que vale $100,000, ¿no? Entonces el banco le va a decir, es insuficiente, porque usted no va a querer $100,000 y tener una casa de $100,000. No puedo. ¿Qué más tiene? Bueno, tengo un lote que vale 50,000. Ah, ya va sumando. ¿Qué más tiene? Tengo un carro que vale 20,000. Va sumando. No, ¿qué más tiene? Y así sucesivamente hasta que por lo menos, ¿no?, le dobla el patrimonio que usted tiene al crédito que usted se está sacando. Y todo eso se hipoteca. Entonces, ese es el sistema de garantía. Evidentemente que nadie le va a prestar dinero, ¿no?, si no tiene garantía, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Tenemos los préstamos propios, ¿no?, o personales. Un préstamo personal es un contrato por el que la entidad financiera adelanta una cantidad de dinero, ¿verdad?, a otra persona llamada prestatario, con la obligación de que le devuelva el principal y abone además unos intereses
pactado los gastos derivados de las operaciones, ¿ya? Entonces, estos es los créditos normales que uno va, digamos, a entidades financieras de crédito a prestarse dinero y le dicen, ok, me trae garantía, yo le presto y al cabo usted, lógicamente, me trae garantía. ¿Cuáles son las características de estos préstamos? Los intereses que hay que pagar, las comisiones para apertura y cancelación del crédito, porque siempre hay que pagar el formulario, otros gastos que les cargan, ¿no? Los plazos de amortización, ¿no? Y, lógicamente, la tasa o cuota mensual que les cobran, ¿no? Entonces, cuando uno va al banco, ¿no? Tiene estos tipos de gastos, ¿no? Los préstamos de terceros son los préstamos que se otorgan a personas o entidades que no pertenecen al grupo inversor. Una empresa puede prestarse dinero a otro grupo, como por ejemplo la compra de cartera de entidades financieras. ¿Ya? En entidades financieras, por ejemplo, se acostumbra de que, aunque ustedes no lo crean, a veces los bancos se quedan sin dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos dicen, voy a vender mi cartera. ¿Cuál es la cartera? Son los créditos que tienen del dinero que han prestado, ¿no? Entonces, los bancos van, y las cooperativas hacen lo mismo, van y venden la cartera. O venden la mitad de la cartera, o venden la totalidad de la cartera, ¿no? O sea que en realidad, al final, la entidad financiera le cobra a usted, uno va y pulcra. Evidentemente, eso no lo sabe el prestatario. Uno va y paga, pero automáticamente ese dinero que usted paga a esa entidad se transfiere a la otra que lógicamente le prestó. Las garantías, ¿no? Habíamos dicho que son bajo contrato, ¿no? Y que sirven, ¿no? Para que el banco, ¿no? Se garantice de que usted lo va a pagar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En cuanto, digamos, a las garantías, ¿no? ¿Qué tipo de garantías hay? Hay muchos tipos de garantías, las personales, las legales, las constitucionales, qué sé yo. Hay garantías, pero las garantías en nuestro medio son exclusivamente, ¿no? Son reales, ¿no? O sea, una casa, un vehículo, un terreno, una propiedad, ¿no? El presupuesto ya habíamos hablado, ustedes no pueden hacer nada si no tienen un presupuesto. Es importante hacer un presupuesto y calcularlo muy bien, porque si ustedes se equivocan, está feo, ¿no? O sea, el presupuesto de un proyecto, de una obra o de un emprendimiento debe sí o sí, ¿no? Ser muy riguroso, ¿ya? Entonces, todo se hace en base al presupuesto. En el presupuesto ustedes van a poner todos los gastos e ingresos que tiene su proyecto o su entidad, ¿no? Y no pueden salirse de ahí para ningún eso, ¿ya? No pueden salirse en ningún momento de ese presupuesto. Entonces, después vienen los planes de desembolso. O sea, los planes de desembolso son cuando usted llega a un acuerdo con la entidad financiera le dice, mire, yo le voy a ir desembolsando. A veces sucede que en base a planilla le planifican, usted mete la planilla y yo le voy desembolsando. O le voy a ir desembolsando mensualmente tanto. Entonces, ustedes internamente tienen que trabajar en sus proyectos para, lógicamente, ¿no? El plan de desembolso pueda ir amortizándose al proyecto para que el proyecto no se pague, ¿ya? Entonces, es fundamental el presupuesto, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, ¿no? Se hacen a veces en base a las planillas de pago, ¿ya? O sea, las planillas de pago, ¿no? O sea, hay varias cosas que uno puede hacer. Cuando uno hace un proyecto, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? O de ingeniería, ¿no? Uno hace unas planillas de cobro. Es decir, digamos, tiene el presupuesto del proyecto, tiene el presupuesto de la obra, ¿no? Y dice, bueno, ahora en este mes yo voy a avanzar, porque tiene una programación previa, voy a avanzar la construcción, qué sé yo, la construcción por decir más, ahí, qué sé yo, voy a avanzar la construcción de 1000 metros cuadrados de muro de ladrillo. Supongamos que es una barra, ¿ya? Entonces, esos 1000 metros cuadrados, digamos, del muro de ladrillo, qué sé yo,
a $20 serían, qué sé yo, $20,000, por decir. No, creo que es más, no importa. Ya. Entonces, esa es una planilla de avance de obra que ustedes lo tienen programado. Pero supongamos que esa obra es para cobrarse a otra persona, a otra institución o a otra entidad. Entonces ustedes deben hacerse su planilla de avance e ir a cobrarla. ¿Ya? Ir a cobrar. ¿Ok? Ustedes van con su planilla, se la pagan. Pero aparte ustedes tienen que tener sus planillas de pago, ¿no? De pago del personal. Planilla de pago del personal, donde está el sueldo mensual. Está ahí, por ejemplo, los beneficios sociales, están los seguros, está su jubilación y está su aguinaldo. O sea, en las planillas de pago del personal tienen que contemplar estas 5 cosas, ¿ya? O sea, desde el primer momento que ustedes pagan a su personal, deben figurarse estos 5 elementos. Su sueldo, su aguinaldo, ¿no? Su beneficio social, porque en algún momento se tiene que ir y usted le tiene que pagar, ¿no? Su, no sé qué más dije, su desahucio, ¿no? Pero tu jubilación. Todos los elementos, ¿no? Que son necesarios dentro de la seguridad social, se lo tiene que definir desde el primer pago que se hace al trabajador. No esperar que cuando el trabajador se vaya, ¿no? Usted dice, bueno, algún día se va a ir, pero el día que se va, de repente usted no tiene un peso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Lo mete a la palma solo, ¿no? Hasta que pague. Porque las leyes en Bolivia son así. Entonces, desde el primer momento, jóvenes, por favor, ustedes van a ser gerentes. Desde el primer momento, lo más que tienen que tener, el cuidado mayúscula en un proyecto justamente es el personal. Porque las leyes bolivianas siempre están a favor del trabajador, nunca al trabajador del gerente, peor del dueño, ¿ya? ¿Quién va a palma sola? El gerente, ¿ya? Si ustedes son gerente y dueño, los dos se van a palma sola, ¿no? Directamente, cuando no pagan al personal sus beneficios sociales, ¿no? Que a veces hay personal muy mañoso, ¿no? Entonces, bueno, hay un procedimiento para despido, evidentemente. El personal también no se puede ir de la noche a la mañana, tiene que avisar con un tiempo de anticipación y hay un procedimiento, ¿no? Qué sé yo. Pero cuando hablamos de planillas de pago, en las planillas de pago contemplen todos estos elementos de los cuales estoy hablando, ¿no? No van a esperar hasta diciembre para ver dónde van a sacar el aguinaldo, ¿no? Entonces ahí estamos fregados. Entonces, desde el primer momento, si empezó en enero, ya ustedes van apartando, ¿no? El correspondiente aguinaldo de esa persona. Cosa que llegue diciembre y ustedes tranquilos van a pagar el aguinaldo con el sueldo, ¿ya? Entonces, es fundamental estos elementos, estas cosas, porque pueden tener graves problemas jurídicos, ¿ya? Graves problemas con la justicia, ¿no? Porque si ustedes no pagan, por ejemplo, la jubilación, solo le dan 3 días para que paguen. Y al cabo de los 3 días lo meten a palma sola, ¿no? O sea, es igual, digamos, que el otro tema que estaba hablando. Entonces, las planillas de pago tienen que ser muy. Aquí hay un ejemplo de una planilla de pago. Tienen que ser muy claras, ¿ya? Muy claras. Entonces, aquí están los requisitos, por ejemplo, de cómo se hace una planilla de pago, ¿no? Están todos aquí, ¿no? La contabilidad del proyecto, yo lo decía al principio, es muy importante, ¿no? La contabilidad no la deben hacer ustedes, contrátense un personal. Los impuestos son básicos, por favor. Deben pagar sus impuestos, ¿ya? Porque si no pagan impuestos, también se van a palma sola. O sea que con el Estado es cosa seria. Y al final vienen las utilidades. Cuando todo nos ha ido bien, hemos pagado nuestros impuestos, hemos pagado todo al personal, tenemos las utilidades. Y las utilidades son las que nosotros podemos, ¿no?, definir
si nos la repartimos entre todos, si es que tienen socios, o digamos, repartimos una parte y la otra parte se va a formar el patrimonio familiar o el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es un conjunto de bienes o derechos que nosotros tenemos, digamos, en nuestra empresa. El patrimonio puede ser un vehículo, puede ser un lote, puede ser una casa, ¿no? Puede ser, qué sé yo, una obra de arte, ¿no? Entonces, es muy importante eso, digamos, de que nosotros, cuando nosotros tengamos utilidades, la vayamos a hacer patrimonio, ¿ya? O sea, tenemos que ver la forma de ser patrimonio, ¿ya? Siempre porque el patrimonio al final es el que queda y es la base de toda actividad financiera, ¿ya? Ok, aquí le estoy dejando un video motivacional. Por favor, véanlo, véanlo, ¿ya? Este video es muy importante, ¿ya? Ok, conmigo nada más, hasta aquí, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, arquitecto, todo claro. Bien, entonces va a continuar Brenda, ¿no? Tiene que hablar con ustedes. Hola chicos, por si acaso ya se les dejó la clave de la asistencia, ¿no? Hace como unos 15 minutos. Aviso para el que no la vio, para que se vaya anotando. Ya, gracias. ¿Va a seguir explicando o ya no? Que Sí, estaba en un vamos a principio. explicar lo de los huertos. Ahorita voy a compartir pantalla. Ya, gracias. No sabía si salirme. Ya lo pueden ver, ¿no? Ya, lo que les estaba comentando es que la siguiente parte, que igual va a ser como larga, eh, consta a su vez de tres partes. La primera, que era lo que les estaba contando, es que tienen que hacer un análisis del mapeo distrital, o sea, lo que ya tienen, que ya han visto exactamente cuántas cosas tienen, cuántas cosas no tienen. A eso, ¿qué cosa nueva le van a incluir? Van a investigar más de su distrito. O sea, para esa investigación tienen que ver noticias de cosas que han pasado, tanto, por lo menos en los últimos 5 años, ¿no? ¿Qué ha venido aconteciendo en ese distrito? Roban mucho, hay pandillas, hay mucho perro callejero, hay gente en situación de calle, tal vez hay, no sé,
contaminación o hay descuido de autoridades municipales, en fin, todas esas cosas las tienen que tomar en cuenta. Entonces tienen que recabar noticias, van a investigar, pueden ir a internet a ver, pueden ir también a la hemeroteca del Museo de Historia que está en el centro, que ahí tienen los periódicos de todo lado, ¿no? Y de todas las fechas. Pero es importante de que lo revisen, de que realmente lo revisen, o sea, no se conformen con que, ya busqué de internet y me salió 3 noticias del deber, ya, suficiente, no, porque si usted se está saltando quizá algo que le va a ser muy importante, al final su proyecto es el perjudicado, ¿no? Entonces, tal vez justo en el lugar donde usted ha elegido está en litigio y usted no lo sabía y lo descubre en una noticia. Entonces, todo eso tiene que saber. Entonces, esa es la parte 1. Una vez ya tiene su investigación, ¿no? Y tiene que hacer el análisis más completo. Entonces, era lo que les estaba comentando, de qué manera o de cuántas maneras toda esa información que he recopilado la puedo usar a favor del proyecto y a la vez me puedo adelantar a posibles situaciones que podrían repercutir en el proyecto, o sea, desfavorablemente, ¿no? Entonces tiene que hacer como que este análisis en donde vea qué cosas buenas hay y que conviene al proyecto y qué cosas no buenas hay que podrían ser una amenaza. Y entonces dentro de eso tiene que establecer acciones. La segunda cosa es la tabla de recursos. Lo primero es su tabla de recursos humanos y ahí tiene que poner los roles. Va a empezar con su organización. Nosotros somos los que vamos a dirigir este proyecto, ¿no? Y cada uno ya tiene sus propias tareas. Ya, pero no es suficiente. También, ¿y qué va a hacer, por ejemplo, si conseguimos apoyo institucional de la alcaldía? ¿Qué van a hacer ellos? Ya, ellos se van a encargar de todos los permisos sobre el terreno, perfecto. ¿Y qué va a hacer la junta vecinal? Ya, ellos nos van a ayudar a organizar los vecinos que van a trabajar, no sé, los sábados o los domingos. Ya, perfecto. Y así sucesivamente. Y si usted cuando está haciendo su tabla de los roles descubre de que aún así le faltan manos, entonces, ¿qué sería lo siguiente? También necesitamos voluntarios, ¿no? ¿Por qué voluntarios? Porque obviamente toda persona que trabaje, la mayoría, si usted hace una convocatoria, ustedes como organización hacen una convocatoria, ¿no? Lo acaban de ver ahorita. Cualquier persona que vea un nombre detrás va a decir, pero yo quiero que me paguen, y usted no tiene ese dinero. O sea, ahorita no tiene ni dinero para pagar sus propios honorarios, ¿no? Entonces, no le puedo ofrecer a los posibles voluntarios, digamos que le vienen 100, a cada uno le voy a dar, no sé, X cantidad de dinero, porque no la tiene. Entonces, tienen que contemplar, pero sí necesito 100 voluntarios, entonces ahí también se plantea otra cosa, ¿cómo vamos a manejar esa comunicación? Ahí lo van a ver luego en la parte 3, ¿no? Que les voy a explicar mejor. Pero todas esas cosas tienen que anotarla en su tabla de recursos. ¿Qué tablas, qué recursos humanos cuento ahora? Ya digamos ustedes 4, ustedes 5, ¿no? ¿Y cuáles me falta por contar? Y ahí tiene que poner, me falta que la subalcaldía diga sí, que la junta vecinal diga sí, me falta 100 voluntarios o por ahí 50, ustedes tienen que determinarlo en función al tamaño del terreno, ¿no? Que he elegido. Me falta estas personas que me ayuden con la parte financiera, me faltan estas personas que se encarguen de buscar patrocinio, me faltan estas personas que me ayuden con la parte de comunicación, o sea, que alguien me haga un video documental desde la primera semilla que pongamos,
la preparación del terreno, o sea, todo eso, porque eso también me va a ayudar a conseguir más financiamiento a futuro, ¿no? Y necesito generar mis piezas de comunicación. Todo eso ya lo tiene que tener imaginado, ese alcance, para su tabla de recursos. O sea, no, en su tabla de recursos humanos no le tiene que faltar ninguna persona. No es que más adelante, ay, me acordé que también voy a necesitar, no sé, un chofer, y lo pone después, no, ya lo tiene que tener. Imagine de que esta tabla, usted, digamos, se la va a mostrar a alguien y le dice, necesito 150 personas y me faltan 30. Entonces, ese alguien le puede decir yo las tengo, o yo me encargo de sus pagos, o yo me encargo de sus bonos, o yo me encargo de darles refrigerio, por ejemplo, a los voluntarios. Porque los refrigerios es otra cosa. Si usted no le va a pagar a los voluntarios y van a estar ahí todo el día, por más de que ellos vivan en el distrito, también es una manera de motivarlos, ¿no? De que sepan que tal vez van a tener el almuerzo, de que van a tener este tipo de retribución, ¿no? Y todo eso lo tienen que tener más o menos pensado. Ya, después viene la tabla de presupuesto, en donde tienen que poner con qué recursos cuentan los financieros o los económicos o cuáles van a necesitar. Ahorita parten de que no tienen nada, o sea, necesitan todo. Tal vez puedan incluir en alguno de sus recursos el equipo que ustedes tienen. Tal vez tengan 2 computadoras, 4 celulares que les va a ayudar a comunicarse. Tal vez uno de ustedes tenga, no sé, un auto, una bici, lo va a poner, que le va a ayudar, no sé, a moverse. Todas esas cosas las tiene que poner, pero tiene que también poner todas las otras cosas que va a necesitar. ¿Qué pasa si le dicen, yo tengo 200 palas y materiales, pero están allá, no sé, en Cotoca, vaya a recogerlas? Entonces, eso significa un transporte, ¿no? Y luego hay que devolverlas, el transporte de ida y de vuelta. Entonces, todo eso tiene que más o menos ir pensando. Después, esta tabla de producción va a ser un nuevo cronograma en donde va a contemplar la producción del huerto ya. Obviamente no lo va a contemplar de aquí a diciembre, lo tiene que pensar de enero a más o menos junio. En todo ese tiempo, de enero a junio. En esos 6 meses, contemplando los cambios de clima, ¿qué se puede hacer? Que lo tengo que tener listo. Entonces, ahí sí tiene que ir lo que algunos ya querían poner en su anterior cronograma. Ahí ya tiene que ver el estudio del terreno, ver si la tierra es apta, preparar la tierra. Todo eso tiene que ser obviamente actividades coordinadas, ¿no? Con la junta vecinal, con la subalcaldía. O sea, esta tabla de producción ya la imaginamos que es después de que usted entregó su carta, le dijeron sí, vamos a apoyar. Y lo primero que le van a decir, si tanto la junta vecinal como el subalcalde, lo primero que le van a decir es, ¿y ahora qué hacemos? Y usted ya lo tiene que tener, ¿no? El plan. Y el plan es este nuevo cronograma pensando en los roles de cada parte, incluyendo la de los voluntarios. Si usted determina que necesita X cantidad de voluntarios, esos voluntarios van a ir tal vez los sábados o van a ir tal vez los domingos, no van a ir entre semana. Entonces, de lunes a viernes, ¿qué puedo avanzar yo en el huerto y con quiénes? ¿Y qué puedo avanzar los sábados y domingos y con quiénes? Entonces, todo eso lo tiene que imaginar. ¿Qué harían terceros? ¿Por qué aquí dice terceros? Porque, porque también tiene que considerar de que mientras usted lo está haciendo, tiene que hacer, por ejemplo, un llamado de prensa. Esos son terceros, ¿no? Entonces usted llama, no sé, al deber. Venga el deber aquí al distrito, no sé, al 7. Estamos empezando a hacer un huerto. Entonces ya empiezan a documentar de qué se está haciendo. ¿En qué nos conviene eso? En que cuando necesiten más voluntarios o más patrocinio, van a aparecer esas personas que ya lo vieron previamente en el deber. O usted llama al canal, a la red 1, y la red 1 va y lo filma a ustedes. Entonces todo eso también es publicidad. No solo en publicidad, sino otro tipo de cosas que pueden hacer terceros que le ayuden a llevar adelante, ¿no? su huerto.
Luego sus proveedores. Una vez ya usted estableció más o menos qué es lo que tiene y todo lo que le hace falta, y en cuestión de personas, qué es lo que tiene y todo lo que hace falta, y establece este cronograma de trabajo, aún con las personas que le hacen falta, ¿no? Ahí ya vas a ver, entonces lo tiene más organizado. Y lo siguiente es netamente ya del huerto en sí. ¿A quién le voy a comprar los plantines? ¿Qué tipo de plantines? Las semillas, dónde voy a comprar y cuánto cuesta y cuánta tierra negra necesito, sobre las herramientas, o sea, todas esas cositas, dónde la consigo, cuánto cuesta y cuánto necesito en cada ítem. Todo eso tiene que ir ahí en sus proveedores. Quizá en proveedores coloque, la junta vecinal se compromete a otorgar las herramientas, ya ellos se encargan, entonces nosotros ya no vemos esa tarea. O es lo que usted le va a pedir a la junta vecinal, ¿no? Entonces, porque ahorita como no se ha reunido no puede imaginar de que así va a ser, pero digamos que usted determina de que todo lo que sean herramientas, que la junta vecinal les apoye, no precisamente, y la subalcaldía, no precisamente porque lo compren para el proyecto, sino porque van a decir, cada uno va a llevar sus instrumentos. Ah, ya, perfecto. Pero usted debería contemplar por lo menos un stock de herramientas básicas. Volviendo al tema de lunes a viernes, mientras no estén los voluntarios, también se tiene que estar avanzando, ¿no? Así sean 2 personas, pero tienen que estar avanzando, porque si no su huerto va a tardar mucho en llevarse a cabo, ¿no? Y ahí le agarró el invierno. Lo ideal es que usted empiece en toda esta temporada más cálida, cosa de que el invierno es solo cuidar ya las primeras plantitas. De ahí, el mapa de distribución. Esto es más, no es tanto de distribución de producto o servicio, ¿no? Sino hablamos de la distribución, de cómo va a distribuir su huerto en sí. ¿Dónde van a estar las plantas de sol? O sea, al norte, al sur, al este de este terreno. ¿Dónde voy a colocar las que son netamente de sombra? De las plantitas que estamos determinando, ¿no? Para la siembra. ¿Cuáles son más propensas a ataque de insectos? Y así sucesivamente. Entonces, o cuáles necesitan estar en altura, o cuáles son rastreras. Y ahí con las rastreras viene, por ejemplo, si usted dice, voy a poner las lechugas en el suelo, al ras, ¿no? ¿Y qué pasa si se entra un perro? Y el perro, pues, le orinan las lechugas, ya las contamina, ¿no? Entonces, entonces todas nuestras plantitas van a estar en una altura considerando de que si entra un perro o muchos perros no les hagan daño, no las escarben, o gatos, digamos. El gato va a ver la tierra removida y va a decir, tengo nuevo baño. Entonces, todas esas cositas, ¿no? También tiene que pensar en su distribución, dónde va a ser el área del compost. Y en el compost, obviamente, tiene que haber un letrero, porque si los vecinos van a ir a poner residuos orgánicos, por ahí un vecino, por ignorancia, digamos, le empieza a poner sobras de comida, y eso, ¿qué ocasiona? De que se llene de ratas, de que se llene de gusanos, o sea, de estos que no son buenos para la tierra, y le contaminó su huerto. Entonces tiene usted que pensar ya, en el área de compost sí necesito un letrero que diga qué cosas puede el vecino dejar y qué cosas no. Por ahí el vecino considera de que un vecino tiene una pensión y ahí deja todas las sobras con hueso, con servilleta, entonces nunca se va a deshacer eso, ¿no? Va a tardar altísimo y nuevamente solo le contaminó su compost y a la vez le contamina su tierrita. ¿Qué pasa si hay churrasquera cerca? ¿Nos sirve su ceniza? Sí, les sirve, pero ¿las vamos a mezclar o las vamos a poner a un lado? Entonces todas esas cosas las tienen que ustedes ir pensando. Y luego en la parte 3 es el presupuesto total, es la suma de todo esto, incluyendo la parte de comunicación, que era lo que les decía. ¿Quién se va a encargar de la comunicación? Si usted dice uno de nosotros, pero ninguno de ustedes es diseñador, no es periodista, o sea, no, ustedes no manejan eso y ustedes ya van a estar encargados de otras tareas propias de la elaboración del huerto. Entonces ahí se necesita una persona mínimamente que esté apoyando en eso, que sepa tomar las fotos, que sepa
diseñarles, que sepa hacer el contacto con la prensa, que les maneje una página, ya sea que ustedes determinan que la hacen en Facebook porque es gratis, o que ustedes compran un dominio.com, ¿no? Quizá de ustedes. Digamos, había uno que se llamaba Ecoplanning, ¿no? Somos Ecoplanning y vamos a comprar ecoplanning.com.bo. Y ahí ustedes van a subir todo su material, pero ¿quién se va a encargar de comprar el dominio? ¿Quién se va a encargar de pagarle a la persona de sistemas para actualizar? ¿Quién se va a encargar de pagarle al diseñador o al fotógrafo? O sea, ¿quién va a actualizar y cuánto va a cobrar? Entonces, ¿qué pasa si usted dice, pero vamos a tener un voluntario? Ahí se arriesga a que ese voluntario esté intermitentemente. Entonces, su página no se va a actualizar, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya las tienen que ir pensando. Eso es lo que tienen que realizar en esta parte 2. Ustedes ya verán de organizarse bien. Entonces, algunos son 4, algunos son 5 en los grupos. Entonces, ustedes dos se encargan, o uno de nosotros se encarga ahorita de hacer todo este mapeo de noticias con todos estos ítems. Otro se va a encargar de más o menos pensar las maneras. El otro va a empezar a hacer las tablas de recursos. El otro va a empezar a hacer las cotizaciones de semillas, de tierra negra, de todo eso. Antes de que determinemos la cantidad, necesitamos saber cuánto cuesta, ¿no? Cada cosa. Y así sucesivamente, ustedes ya se organizarán. Entonces, la entrega de esto es el siguiente martes. Tienen una semana para organizarse bien, para pensarlo. De ahí se los va a revisar y se hacen las correcciones y se va a seguir puliendo. Aquí no se les está entregando un formato de cómo tienen que entregarlo, ¿no? Cada uno tiene que plantear su propio formato. Lo único que se les pide es de que lo entreguen en un mismo documento y obviamente le pongan una carátula y que cuando lo suban, que lo suba una sola persona del grupo, ¿ya? Eso sería. ¿Tienen alguna duda? Está todo claro. Ya, igual supongo que las dudas les van a ir surgiendo conforme vayan avanzando. Entonces, lo que les voy a pedir es de que no las hagan al privado, sino en el grupo, porque a veces su misma duda la tienen los otros compañeros y al final los 16, los 20 me escriben al privado con lo mismo y se podía contestar una sola vez en el grupo, ¿no? Y en el grupo es más rápido que conteste, ¿no? Entonces, y que no quede ahí esperando o que se archivó porque al final no lo vi su mensaje. Eso sería. Entonces, ¿alguien más quiere hablar? Hay una información que se llama Gacetas de la Subalcaldía, que indican todo lo que necesitan las plantas por distrito, pero lo tienen como gacetas distritales, gacetas de la subalcaldía. ¿Y ese documento está al alcance Sí, de los distritos? Sí. O sea, del 6, 7, el 10 y el 12. Estaría bueno que lo consulten. Yeah. Pero ese es uno de los documentos que van a consultar. Igual tienen que consultar los periódicos, tienen que investigar por su cuenta. Quien tenga algún amigo o amiga o pariente o conocido que sepa más de ingeniería agronómica, por ejemplo, sería bueno que le hagan una mini entrevista, ¿no? Tenemos pensado este tipo de plantas y esa persona ya les dirá, les va a poder orientar mejor. Ustedes ya van a ir viendo de todas las fuentes posibles cómo conseguir la información que necesitan. Y en la parte, ¿qué pasa? En la posible, ¿no? En la parte de presupuesto, ¿qué pasa si me sale que necesito $10,000 y yo no tengo los $10,000? Entonces, y si yo voy a estar 6 meses en esto, pues yo también como futuro profesional o como persona que va a estar 6 meses en esto, quisiera pues un honorario, ¿no? Y es lo que corresponde. Entonces, ¿cuánto va a ser mi honorario? Mi honorario de yo Juanita o de yo Juanito, por dirección de proyecto o por gestión de proyecto y ahí van poniendo las tareas que cada uno se puso, ¿no?
Entonces, digamos que usted determina, a mí me gustaría tener, no sé, a la entrega del proyecto en sí, estamos hablando, qué sé yo, en junio, ¿no? Cuando ya esté todo en junio. Me gustaría, no sé, recibir, y ponen una cantidad, no sé, $500. Me gustaría recibir $600. Me gustaría recibir algo así. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Entonces, ahí ustedes tienen que tener esta visión de que si ustedes determinan, independientemente de sus honorarios, de que también necesitan para los refrigerios, de que también necesitan para materiales, etcétera, para comprar los plantines, etcétera, entonces, o las semillas y la tierra negra, en total todo se le hizo $10,000, ¿no? Vamos a imaginar una cantidad así. ¿Quién lo va a poner? ¿O cuántas puertas tengo que tocar para juntar esos 10,000? ¿Y quién se va a encargar? Entonces, uno de nosotros, o vamos a tener a otro o un tercero que sepa las condiciones desde ahorita y que también ese tercero diga, cuando consigamos el presupuesto yo quiero otros $600, igual que ustedes, porque yo les estoy consiguiendo el financiamiento. Ah, ya, bueno, está bien, ya, y se pone. Entonces son 1,600 lo que van a necesitar. Entonces, esa persona, ¿qué tiene que conseguir? Los auspicios. ¿Qué más tiene que conseguir? Ir tocando puertas, ¿no? Va a ir quizá a las petroleras, va a hacer cartas a esa persona de solicitud de auspicio, y para eso todo esto que estamos armando les va a servir. O sea, sus tablas, sus presupuestos, su presentación de proyecto, etcétera, etcétera. Los contactos que ya tengan establecidos, todas esas cosas cuando vaya a tocar puertas esa persona, o sean ustedes quienes vayan a tocar las puertas, diciendo, este es nuestro proyecto y necesitamos tanto. O se presentan a fondos concursables, pero eso va a tardar más, ¿no? Ahorita si lo que quieren es entregar un huerto que ya tenga sus plantitas y todo, ¿no? Para junio, y necesitan 10,000, ¿cómo los conseguimos antes de junio, no? Eso tienen que ir también pensando. Pero bueno, por lo pronto estas son sus actividades. Las dudas que les vayan surgiendo, escríbanla en el grupo. Y el día siguiente que nos toca es el día viernes, que se va a seguir avanzando. Salvo, hay gente que está hablando de un paseo facultativo. Este paseo facultativo no lo organiza la facultad, lo está organizando los centros de estudiantes, ¿no? Por tanto, no hay un comunicado de suspensión de actividades. Si en caso la facultad saca un comunicado de suspensión de actividades, no tendríamos clase, obviamente. Pero si no lo saca, todo se mantiene normal y nos vemos entonces a las 11:30. ¿Ok? Mientras trabajen sus cositas. Que les vaya bien con esta segunda parte. Hasta luego, buenas tardes. Chau.